Hasta que no creas que eres hijo, ¿cómo podrías obtener las bendiciones de tu padre? No, si no tienes esta identidad. Y es muy sutil el enemigo, porque muchas veces las personas no han tenido la figura paterna que te puede ayudar a decir yo soy hijo. No, a veces esta figura paterna ha sido quebrada en lo natural, y en lo espiritual cuesta mucho poder adquirir cómo podría ser yo hijo si no tengo el ejemplo de cómo es un padre, ¿no? Es algo duro, son heridas del alma que son difíciles de sanar, pero solamente Cristo puede llegar hasta lo más profundo, y es tremendo cuando Él te llega a mostrar cómo es ser hijo y cómo es ser acepto ante Dios. Entonces el enemigo ha enmarañado una red muy sutil de hacernos creer, no, tú no eres hijo. O sea, ¿qué es ser hijo? No conoces la identidad de padre, entonces no puedes ser hijo. Y esa es una gran mentira que el enemigo pone, porque el Padre el Padre, es nuestro Padre, y Él nos enseña de primera mano, y cómo el amor de Dios con estos hijos que tal vez no tienen esta figura, o no han tenido esta figura de un padre, cómo el Señor tiene un especial cuidado en enseñar Él mismo de primera mano: yo soy el Padre y soy así, ¿no? Soy así, esto es ser padre. Y es lindo saber, entender esa plenitud, entrar al fondo del corazón de Abba, poder llamarlo Abba, papito, y entender de primera mano directamente del Padre cómo es ser el Hijo del Dios. Entonces el Señor viene a sanar toda esa herida, y ahí uno lo cree. Y dices, listo, entonces soy hijo verdaderamente y estoy dispuesto a heredar todas las promesas de mi Padre. Y es interesante cómo Rubén, al ser el primero, se muestra con esta identidad de hijo directamente para después poder estar listos espiritualmente para heredar todas las promesas que tienen las diferentes tribus. Bienvenidos a nuestra sección Diálogos sencillos, verdades profundas, donde conversamos sobre diferentes temas de la palabra, entre amigos. En esta ocasión estamos estudiando las 12 tribus de Israel. No te pierdas cada clase. Comparte, disfruta y comenta. Vamos a comenzar con nuestra lección que estamos continuando. Hemos estado hablando muy minuciosamente, ¿no?, de Jacob, de Esaú. Hemos visto cómo ha sido Israel, cómo ha sido el cambio de Israel a Jacob. Hemos visto la genealogía de Israel, sus esposas, sus hijos. El otro día, acotando a esto, creo que ha sido la lección 2, donde hemos hablado sobre los caminos, 2 diferentes caminos que hay entre Esaú y Jacob. Uno es el camino de la carne y otro el del espíritu. Había hecho la pregunta sobre qué tendría que ver el tema de ser del camino del espíritu, que es este Jacob, este Israel, camino del espíritu, con el habitar en tiendas. Habíamos hecho una analogía, una visión sobre cómo es este tema de tiendas, habitar en tiendas, y que tenía mucho que ver con el carácter y las características de Jacob, y cómo él habitaba en tiendas, y qué significaba esto también con el tema de la fiesta de los tabernáculos, si tenía algo que ver, ¿no? Habíamos hecho una analogía de más o menos que el término no era el mismo, pero sí el simbolismo. Ahora, con la visita del apóstol, se ha abierto un poco más la visión a esto, y se ha determinado un nuevo tiempo, un tiempo donde comienza un tiempo de abundancia, ¿no? Y está muy ligado a esto porque es necesario que nosotros caminemos en este tiempo en el camino del Espíritu, ¿no? Porque proféticamente
en el séptimo mes, incluso del calendario judío, que sabemos que no es el mismo, estamos en el séptimo mes. Para los judíos el séptimo mes es mitad de septiembre, mitad de octubre, comenzaría, y ahora estamos comenzando. Proféticamente esto se interpreta como un comienzo a una fiesta que es la de los tabernáculos. Entonces, la de los tabernáculos, que es la de Sukkot, que es la misma. Entonces se ha abierto este camino proféticamente en el Espíritu y nos llama a nosotros a estar preparados, ¿no? A estar preparados y a estar dispuestos a tomar estos frutos, porque era en esa fiesta de los tabernáculos donde se tomaban los frutos cítricos, los frutos que más estaban en la temporada, ¿no? Entonces era una fiesta de frutos. Y es necesario que nosotros lo tomemos proféticamente a esto y comencemos a llenar nuestros graneros, que somos nosotros mismos como granero, para este inicio de abundancia de la palabra de Dios. Los animo a estar escudriñando estos mensajes, escudriñando todo lo que vamos hablando. Y justamente ahora es un día muy especial porque hoy se va a compartir algo muy poderoso sobre las tribus, sobre el inicio, sobre el significado profético de cada una de ellas, ¿no? Y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en todo momento. Bueno, ahora, vamos a refrescar un poco lo que habíamos hablado la anterior vez. Es importante entender el enfoque del estudio y el alcance que va a tener en todas las exposiciones de cada tribu. Va a ser un reflejo de lo que la iglesia es o debe ser en realidad. Para comenzar, la anterior clase les dije que el significado de tribu, ¿verdad? Y bueno, quería comenzar hablando un poco del otro significado, que es ramas o brote, germinar. Y que tiene mucho que ver con cómo estas ramas hacen alusión, ¿no?, a los brotes de un árbol familiar. Entonces, una tribu representa un linaje, la familia, y bueno, en base a eso encontré este versículo, este pasaje en realidad de Ezequiel 19, que habla de Israel, de los príncipes de las 12 tribus, y como metafóricamente hablando, o espiritualmente diríamos en este caso, cada jefe, cada tribu es una rama y también es un cetro, ¿no? Si leen un poco lo que dice el texto, da mucho a entender que el significado de tribu, que es Shevet, está ahí implícito en estos versos que se hablan en Ezequiel, ¿no? Y es interesante cómo lo compara con una vid a Israel, y luego Jesús mismo restaura esa visión, y él es considerado la vid, ¿no?, y nosotros las ramitas. Ahí habla un poco. Voy a tratar de leerlo rápido. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas. Fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó frutos, sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez, y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro del rey. Entonces, se ve muchas veces, ¿no?, y en el libro de Ezequiel, que Israel a causa de su idolatría empieza a desviarse del camino, y este es un juicio tan duro porque está destruyendo prácticamente la heredad de su pueblo, ¿no?, en cautiverio, y ya no hay el gobierno de Dios, el gobierno de las tribus, que son tomados por otros reyes. Ahí vemos también el paralelismo con la iglesia, que debe tomar, como decía la anterior vez, autoridad y gobierno, siempre y cuando andemos en justicia, andemos alineados a lo que Dios quiere en su voluntad, y poder ser instrumentos de gobierno acá en la tierra. Con eso en mente empezamos con la primera tribu, Rubén. Vamos a ir en orden cronológico, en el orden en el que nacen los hijos de Jacob. Y bueno, Rubén simboliza la identidad de hijo. Yo creo que
es el primer paso, ¿no? Es lo primordial en cuanto a un creyente ha sido salvado, ¿no? Y un fundamento de la iglesia es eso. Entonces, vamos a enfocarnos como Rubén, como primogénito, tiene una relación directa con Esaú. Como mencionaba Tutsi hace un momento, Esaú es el camino de la carne y Rubén tiene esas características, ¿no? Esaú pierde la primogenitura por profano y fornicario, dice Hebreos. También Rubén tiene esa iniquidad en él, ¿no? Y pierde también su primogenitura, que es la doble porción de herencia que le corresponde, y la autoridad y liderazgo de las demás tribus. Entonces, Tutsi nos daba un verso muy interesante allí en Ezequiel 37 para estudiarlo, y lo relacioné con esto, ¿no? Porque habla de dos tribus que tomaron parte de esa herencia de la primogenitura. Por un lado tenemos a José, que toma la doble porción, que le correspondía a Rubén, y la autoridad y liderazgo la toma Judá. Entonces estas son las dos varas principales de las tribus. Lo llaman varas o palos. Tiene mucho que ver también con esto lo que les mencionaba. Y ahí Rubén pierde eso. Más lo que ahora queremos estudiar no son las pérdidas ni los errores que tuvieron quizá algunas tribus, más es la reivindicación, la redención que Cristo hace para poder traer toda esa profecía, todas las bendiciones que conlleva cada tribu en el cumplimiento para la iglesia. Entonces, ahí vemos un verso que vale la pena leerlo ahora para entender lo que Cristo hizo para poder recuperar esta primogenitura que corresponde a todos. Y este es el centro, ¿no? de lo que representa, según he estudiado, la tribu como primera puerta, llamémosla así, que es identidad. ¿Y en qué se fundamenta esta identidad? ¿Cuál es su núcleo? Es lo que dice a continuación aquí en Romanos 8:29. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Ahí está lo que Cristo espera de su iglesia, de cada uno de nosotros. Lo que esta tribu representa es poder ser a la imagen de Cristo, ¿no? Llegar a esa imagen de su Hijo. Y como Esaú, el nacimiento en la carne no fue lo esencial, sino el nacimiento según el Espíritu. Entonces, es que se cumple que en Rubén, por más de que él haya sido el primogénito, el primero, no fue el que recibió la bendición, la herencia y la primogenitura, porque aquí el Señor nos muestra que somos predestinados. Él nos escogió antes para poder conformar, ¿no? esta iglesia de primogénitos, que eso está en Hebreos 12, 22, 23. Todos somos primogénitos, todos gozamos de las mismas bendiciones que la primogenitura trae como tal. Y bueno, vale la pena revisar estos versos, ¿no? En realidad todo el capítulo 12 de Hebreos tiene tres ejes. Habla de cómo uno es hijo, y al ser hijo uno también es disciplinado por Dios. Habla de la raíz de amargura, ¿no? que tiene Esaú por haber sido profano y haber vendido su primogenitura. Y también habla de eso, de lo que les digo, ¿no? Que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, y a las miríadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos. A eso me refería hace rato, de que todos somos primogénitos y que pertenecemos a esta Jerusalén celestial. Y un punto más para redondear la idea es, viendo ya las bendiciones de la tribu de Rubén, se habla en Génesis que si bien era el primogénito, la fuerza, el vigor de Jacob no llegó a ser principal por ser como aguas impetuosas, incontrolables. Y respecto a estas aguas, ¿no? que pude ver, se relacionaba mucho con lo que Santiago habla acerca de doble ánimo, de esas olas que vienen y van y son inestables en todos sus caminos. Entonces veía como esta inestabilidad que tuvo Rubén le costó caro, ¿no? Y el Señor siempre trata de guardarnos de ese doble ánimo, de ese corazón dividido que viene a
a traer desgano, a veces dudar, ¿no?, de la soberanía de Dios. Y es una de las luchas más tremendas que libra, ¿no?, el cristiano, porque a veces el desaliento nos lleva a dudar, y ahí habla también en Apocalipsis de la iglesia de la Odisea, ¿no?, que habla de una tibieza espiritual. Y bueno, el Señor dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete por esta condición de doble ánimo, de tibieza, de pensar que eres rico y no tengo necesidad de nada. Según el paralelismo con Esaú, voy a volver a tomar esta figura. A él no le interesó la primogenitura y lo vendió, porque él pensaba que no necesitaba, ¿no?, de lo que el Señor tiene guardado para él. Entonces, ahí está uno de los enfoques de esta tribu. Y bueno, la gracia que alcanza Rubén en la bendición de Moisés en este caso, que es muy cortita, que dice que viva Rubén y no muera, sino que no sean pocos sus hombres. Es una bendición un poco difícil de interpretar porque no dice muchas cosas, pero ciertamente veo como Rubén sí alcanza la gracia, no así Esaú. Por eso es como que esta tribu está dentro de las escogidas, porque ciertamente Dios ha visto en esta tribu un potencial redimido. Y un verso más antes de acabar con esta tribu, para entender un poco de lo que el Señor libera, ¿no? Hace rato mencionaba en Hebreos 12 esta raíz de amargura que contamina a muchos, que es el doble ánimo, es el corazón dividido. Y ahorita lo voy a leer en un verso aquí en Deuteronomio 29. En una versión de Hebreos 12 dice: cuidémonos unos a otros para no caer de la gracia, y para que la raíz de amargura no nos contamine. A veces ese ánimo decaído puede impregnar a muchos, ¿no? Puede contaminar, y es una coalición en cadena que empieza a afectar a todo el cuerpo. Entonces, quien en Deuteronomio 29, 18 dice: no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahvé nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca hiel y ajen. Aquí el contexto es idolatría, ¿no? Ese es el primer punto de una iglesia decaída. La idolatría trae un corazón dividido, trae todas esas consecuencias de haber escogido primero el plato de comida, digamos, o el fornicar con la esposa o concubina de Jacob, y haber perdido algo tan tremendo que el Señor tenía preparado. Dice: y suceda que al oír las palabras de esta imprecación se congratule en su corazón pensando: tendré paz, aunque siga andando en la obstinación de mi corazón. Ahí hablamos de un corazón duro, de un corazón cauterizado, que es lo que hace, ¿no?, el continuar pecando en eso mismo, arruinando así lo regado junto con lo seco. Yahvé no querrá perdonarlo, sino que la ira de Yahvé y su celo arderán contra aquel hombre, y todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él, y Yahvé borrará su nombre de debajo de los cielos, y Yahvé lo apartará para mal de entre todas las tribus de Israel, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en el libro. Entonces, vemos como esta raíz que se planta en el corazón del hombre va a ir tomando, ¿no?, cada vez más ese corazón, y hay una afrenta dura porque, como les digo, se relaciona con lo que Esaú pasó. Por más de que se quiso arrepentir, no tuvo lugar su arrepentimiento y no heredó la bendición. Y también habla de que Yahvé no querrá perdonarlo y apartará para mal de entre todas las tribus de Israel. Se lo borra su nombre y lo quita de ahí. Pero bueno, como les digo, una de las cosas principales de esta tribu es que alcanza la gracia, y es la identidad de hijo lo que corresponde acá. Ahí, amados, recalco, ¿no?, el tema de, una vez más se ve esta figura de trabajar en unidad, en cuerpo, en respecto a lo que es el doble ánimo, ¿no? Ahí la palabra advierte muy claramente, dice: cuidémonos los unos a los otros.
Y esto es cuando uno trabaja en cuerpo, en unidad, y cuando uno sabe lo que le está sucediendo a su hermano, ¿no? A su amigo, a su hermano. Entonces ahí tú puedes hasta notar cuando una persona o cuando uno de nosotros está cayendo en este doble ánimo, que no estamos exentos de caer en el doble ánimo. Es muy fácil caer en el doble ánimo. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos mucho testimonio en cuanto a muchas veces hemos dado lugar a caer en este doble ánimo, ¿no? Pero también yo creo que hay un gran testimonio y se cumple mucho la palabra cuando habla sobre el cuidarnos los unos a los otros. Uno nota, ¿no? Notas cuando tu hermano está, incluso a veces hasta el Espíritu te hace sentir esto que está pasando, y ahí tenemos que estar no firmes para disponernos a ayudar, a colaborar, a ayudarnos, como dice aquí la palabra, ¿no? Cuidarnos para que no haya esta raíz que hablábamos de amargura. Amén, es cierto, así. Bueno, creo que eso es lo que pude ver de Rubén, pero espero que las cosas principales de esta tribu hayan resonado. Y bueno, lo importante otra vez, querida, la identidad de hijo es algo que marca a la iglesia como un inicio, ¿no? Vemos por qué Rubén empieza. Yo creo que si no sabemos que somos hijos, empezamos ahí a desfallecer, y es una de las bases. Y entender, ¿no?, que el nacimiento es predestinado, hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, y eso es tremendo privilegio, que el Señor haya hecho eso. Fíjense que esto de la identidad de hijo también es muy importante. Es muy necesario que lo podamos tomar, ¿no?, como justamente la primera. Mira, Rubén es el primero, y como hasta espiritualmente esto también es necesario, porque si uno no tiene la identidad de hijo marcada, entonces es muy difícil que uno pueda continuar adquiriendo las demás promesas que el Señor tiene, porque no te vas a creer que eres hijo hasta que no creas que eres hijo. No, ¿cómo podrías obtener las bendiciones de tu Padre? No, si no tienes esta identidad. Y es muy sutil el enemigo, porque muchas veces espiritualmente, como personas viviendo en esta tierra, en este lugar, a veces las personas no han tenido la figura paterna que te puede ayudar a decir yo soy hijo. No, a veces esta figura paterna ha sido quebrada en lo natural, y en lo espiritual cuesta mucho poder adquirir. ¿Cómo podría ser yo hijo si no tengo el ejemplo de cómo es un padre? ¿No? Es algo duro, son heridas del alma que son difíciles de sanar, pero solamente creo que Cristo puede llegar hasta lo más profundo, y es tremendo cuando Él te llega a mostrar cómo es ser hijo y cómo es ser acepto. De decir, aunque, como la palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré, dice Jehová, ¿no? Y cómo es ser acepto ante Dios. Entonces, el enemigo ha enmarañado una red muy, muy sutil de hacernos creer, no, tú no eres hijo. O sea, ¿qué es ser hijo? ¿Qué es ser padre? No conoces la identidad de padre, entonces no puedes ser hijo. Y esa es una gran mentira que el enemigo pone, porque el Padre el Padre, es nuestro Padre, y Él nos enseña de primera mano, y cómo el amor de Dios con estos hijos que tal vez no tienen esta figura, o no han tenido esta figura de un Padre, que como es ser hijo del Padre, cómo el Señor tiene un especial cuidado en enseñar Él mismo de primera mano, yo soy el Padre y soy así. No, soy así, esto es ser padre. Y es lindo saber, entender esa plenitud, entrar al fondo del corazón de Abba, poder llamarlo Abba, papito, y entender de primera mano directamente del Padre cómo es ser el Hijo del Dios. Entonces el Señor viene a sanar toda esa herida, viene a sanar lo profundo, lo superficial, lo de la carne,
viene a sanarlo tanto que él pone directamente: yo te voy a enseñar a ser mi hijo, yo soy tu Abba. Y cuando el ser humano sana esta herida tan fuerte que tiene en su corazón, el Padre mismo es el que te dice: soy tu Abba, soy tu papito, no hay nadie como yo soy el que te enseño a ser hijo. Y ahí uno lo cree y dices: listo, entonces soy hijo verdaderamente y estoy dispuesto a heredar todas las promesas de mi Padre. Y es interesante cómo Rubén, al ser el primero, se muestra con esta identidad de hijo directamente para después poder estar listos espiritualmente para heredar todas las promesas que tienen las diferentes tribus. Bueno, voy a empezar con la tribu de Simeón. La tribu de Simeón significa, Simeón, el nombre significa Dios ha escuchado, el que ha escuchado. La profecía la podemos ver en Génesis 49, en el versículo 5, del 5 al 7, lo voy a leer. Dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Bueno, la profecía sobre la tribu de Simeón predice que se iban a dispersar y iban a ser débiles. Predice su dispersión y su debilidad como castigo, ¿no?, por la violencia que habían hecho contra los siquemitas, ¿no? Todos conocemos la historia. Violaron a la hermana de ellos. Entonces ellos quisieron vengarse y fueron y mataron a todos, siendo así que ya habían sido circuncidados, ya habían pedido perdón, pero bueno, ellos lo hicieron en su venganza. Entonces Jacob, más que bendecirlos, los maldice, ¿no?, diciendo que los dividiría en Jacob y los esparciría en Israel. Entonces esta profecía vemos que se cumplió, ya que la tribu de Simeón se convirtió en la más pequeña de todas y al final de la época del desierto terminó compartiendo territorio de Judá. O sea, no tuvo mucho territorio. Realmente se cumplió lo que le dijo su padre, ¿no? Entonces, esto también lo podemos ver en Josué, en Números, en Eclesiastés, donde está la repartición de las tierras, de los territorios. Ahí vemos que Simeón no tenía casi tierra. Bueno, en el Nuevo Testamento, vamos a ir con el paralelismo del Nuevo Testamento. Bueno, el principal paralelismo de la tribu de Simeón con el Nuevo Testamento se encuentra en una figura muy importante que aparece en Lucas 2, el versículo 25 al 35, donde se encuentra una figura de un profeta llamado Simeón. Este profeta era descendiente de la tribu de Simeón y dice que era un hombre justo y piadoso que esperaba la venida del Mesías y reconoció a Jesús como el Salvador en el templo. Entonces, si bien vamos a hacer un paralelismo espiritual de todo esto, si bien habían perdido la herencia, ¿no?, la herencia terrenal, ¿cómo lo podemos, digamos, comparar con lo espiritual de ahora? Dice: la tribu de Simeón se fusionó con la de Judá, perdiendo su propia tierra y porción, pero encontrando su herencia en Judá. De manera similar, los discípulos verdaderos de Jesús pierden su vida terrenal por amor a Él, obteniendo su verdadera herencia en Cristo. Todos sabemos que la tribu de Judá es Jesús, ¿no es cierto? Se identifica con el león de la tribu de Judá. Entonces, hacemos como una comparación, entonces, esto, ¿no?, que perdemos nuestra vida terrenal, así como Simeón perdió su herencia terrenal, pero obtenemos la verdadera vida en Cristo porque nos introducimos en Él, así como la tribu de Simeón se introdujo, se mezcló con la tribu de Judá, ¿no?, al compartir el territorio. Entonces se incluye en Judá, que es Cristo. Dado que la tribu de Simeón se integró en la de Judá, se considera que su herencia está escondida en Judá, es decir, en Cristo. Los discípulos que se unen a Cristo y viven en Él encuentran su lugar y su propósito. Entonces, este es el paralelismo, ¿no?, que podemos encontrar en la tribu de Simeón con nosotros también. Ahora, bueno, esto se me vino ahorita. Si revisan, Simeón no tiene bendición en Deuteronomio, y las palabras que proclama Jacob hacia su hijo son duras, ¿no?, realmente. Pero lo que trae Mel es muy interesante respecto a este personaje del Nuevo Testamento que tiene el mismo nombre. Y miren, solo remarco esta parte. En el verso 35 le dice a María que Cristo
vendrás a ser una espada que traspasará tu alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Algo así, mi versión. Pero eso ya de una, Lucas 2:35, de este personaje, Simeón. Y respecto a eso me llevó a este verso famoso, ¿no? de Hebreos 4 y 4:12, ¿no? Porque la palabra de Dios, que es el Logos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esta palabra se relaciona con lo que dije Simeón, acerca de que Cristo mismo vendrá a ser una espada, que vendrá a discernir muchos corazones y traspasará el alma, ¿no? ¿Por qué hago esta relación? Porque si leemos los pasajes de Hebreos antes, todos los versos que vienen antes, habla de Simeón, habla del nombre de Simeón. Desde el verso 7 del 3 hasta un verso antes, que es el 11, repite: oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Después de oír, no sé cuántas veces habla de oír la voz del Espíritu y no endurecer sus corazones, y para entrar en el reposo y todo eso. O sea, me parece interesante que justamente en este verso tiene mucha relación con lo que habla en Lucas 2, de que Cristo es una espada cortante. Todo el contexto habla de oír su voz, ¿no? De escuchar la voz del Espíritu, para no endurecer nuestros corazones. Y bueno, eso fue lo que llevó a la ruina a Israel, por no haber escuchado la voz de Dios, y se endureció su corazón y no entraron al reposo, que es un tema también tremendo. Entonces quería llevar a eso en este punto, por lo que significa Simeón, ¿no? Que significa Dios escuchado, o oír, tiene mucho que ver con el oír. Sí, igual yo quería acotar de lo que decía José con el oír, que está buenísimo esto que dice con Hebreos más, pero también, por ejemplo, ya avanzando en cómo podemos ver el cumplimiento de esta restauración del Shema, que bueno, ahí veíamos que en el hebreo la palabra que utiliza es Shama, pero también siempre desde cuando Dios les hablaba en el Antiguo Testamento, le decía: oye, oh Israel, Shema. Israel era el Shema de escucha. Y aquí, como dice, ya vemos en un Simeón en el Nuevo Testamento, profeta, que claramente, como conocemos, los profetas tenían que ser los que escuchaban al Señor, ¿no? Más que los sacerdotes, más que otros cargos, otros ministerios en el Antiguo Testamento, era el profeta el que escuchaba y veía muchas cosas del Señor, entonces con más precisión. Entonces, en todas esas generaciones y todo lo que cae de que ya no pueden escuchar, es precisamente hay un tiempo, hay un lapso temporal, si no me equivoco, no sé de cuánto tiempo es, que pasa que el Señor dice: ya no les voy a dar más palabra, y hasta aquí no les da profecía, les da una palabra, y pasan todo ese tiempo y se van cumpliendo, ¿no? Ciertas cosas que el Señor ya había dicho, pero hasta, si no me equivoco, hasta Juan el Bautista, no vuelve a haber otro levantado, otro profeta, ¿no? Y ya se ve este Simeón, y luego más adelante también está Simón Pedro, que le dice a él, ya como el versículo más clásico que tenemos de sobre esta roca será fundada la iglesia, es porque él ha escuchado, y él dice: no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Y claro, uno podría pensar, antes era pues para los estudiosos, al final este Simón también era un profeta y seguramente un dedicado a la vida de escuchar, de consagrarse para el Señor también. Y sí lo escuchó, sí escuchó lo que el Señor había hablado. Por eso cuando ve a Jesús y lo reconoce verdaderamente, dice: mis ojos lo han visto, ¿no? Y me puedo ir en paz. Pero más adelante, Simón Pedro, que era un pescador, digamos, podríamos decir, no era un estudioso del nivel de este Simeón, pero él sí escucha igual. Y a partir de entonces sí vemos como que en la iglesia ya establecida hay varios, ¿no? Que escuchan, que tienen esa sensibilidad. Y también en algún lado, como señalaba esto de José de Hebreos, él afina con la obediencia hasta donde tiene. En realidad, cada don, cada cosa que el Señor da, ¿no? Se afina con la obediencia, se afina con el cumplimiento. Y
Y aquí en lo que señalaba José decía, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y más adelante dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Entonces, igual es interesante ver como que se tiene testimonios, es decir, los prodigios, los milagros, las cosas que hayan podido ver, ¿no?, del Señor haciendo con sus propios ojos, no les sirvieron, no les bastaron por el endurecimiento de corazón, como dice José, y realmente, como sabemos, no, lo único que transforma, que puede entrar hasta la profundidad de nuestros corazones para cambiarnos, es la palabra. Eso dice, ¿no? Y recién con la palabra tenemos la vista. Ahí es como la línea que Rubén era el hijo. O sea, mirad, aquí hay un hijo, ¿no? Es el ver, y luego Simeón es Dios ha escuchado, es el oír, y es como que paulatinamente se van restaurando estas cosas en Cristo. Tremendo, chicos. Tremendo, me sorprende, y mira, recién vamos 2 tribus, pero me sorprende el orden que Dios va poniendo y que nada es casual. Tal vez para la época poner el nombre para la época era fundamental, era la identidad completa del hijo, ¿no? Ahora se ha perdido un poco eso, pero también hay entendidos que lo hacen, ¿no? Es necesario que estemos entendimiento de cómo un nombre puede afectar totalmente, pero cómo es el Señor, de que además de nosotros tener un nombre aquí en la tierra, Señor nos pone un nombre en los cielos. Es tremendo. Pero yendo más allá de lo que es el nombre, les hablaba de que me sorprende mucho cómo es el orden estratégico del Señor en restaurar primero el oír, después el escuchar, ¿no?, con esta descendencia de hijos. Y también ahí podemos ver cómo hay un intento, ¿no?, del enemigo de querer sabotear esto. No se ha quedado tranquilo jamás, ¿no? Hemos visto en la primera tribu cuál ha sido uno de sus intentos de querer quitarle la identidad de hijo a las personas. Pero con esta tribu, el intento que tiene el enemigo de querer sabotear un poco el plan de Dios, en querer quitar el oír y escuchar, es con estos actos de violencia, ¿no? Porque aquí la palabra dice que con la provocación, ¿no? Lo que leía Maffer es con este tema de la provocación a la violencia, la incitación a todo esto, además de que hubo este conflicto, ¿no?, que sabemos que hubo venganza y todo eso por su hermana, pero ya ahí se estaba instalando la violencia y la provocación para quitar el plan original o el diseño original, que era de volver de oír, ¿no?, de escuchar y de oír, además, no solamente escuchar ni oír por separado, sino lo llevo al ámbito de estar juntos en esto, porque son dos cosas diferentes. Escuchar y oír son diferentes en el sentido, pero llevan a lo mismo, llevan a poner nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales del oído, de la audición directamente, ¿no? Entonces, como el Señor también es tan minucioso que Él mismo decide después a tomar este diseño de Simeón e implantarlo en Judá, uniendo ya directamente nuestra audición con Cristo, poniendo nuestro oído en Cristo. Y como decía Maffer, ¿cómo podemos oír si no tenemos la palabra que se implanta en nuestros corazones? Entonces es tremendo cómo el Señor tiene delicadeza en cada detalle. Y además el enemigo vemos que intenta sabotear, intenta poner una raíz de iniquidad, una raíz de algo para quitar el diseño original, pero aún así Dios sabe esto y de alguna forma Él vuelve a restablecer, a restituir, y cómo más con Cristo mismo. Bueno, ahora sí vamos a ver la tribu de Leví, que su nombre significa unido.
Vamos a ir a la profecía, igualmente como la de Simeón es la misma, ¿no? Que más que profecía es una maldición, que Jacob lo maldijo también a Leví porque juntamente con Simeón cometieron este crimen, ¿no? Entonces vamos a ir a leer nuevamente la profecía que dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, y en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces vamos a ver primero cómo se cumple esta profecía, esta maldición, más que todo, que su padre le dijo. Bueno, el cumplimiento, ¿no? La profecía de Jacob sobre Leví, que decía que sus descendientes serían dispersados en Jacob de Israel, se cumplió al no asignarle una porción terrenal específica en la tierra prometida, sino que recibió ciudades esparcidas por toda la tierra para ejercer su función sacerdotal. Aquí directamente no es con lo mismo como Simeón, sino que directamente Leví no recibió tierra. Simplemente que recibían, tampoco, o sea, bueno, ellos se dedicaron al servicio, ¿no? del templo, eran sacerdotes, pero no recibieron ninguna porción de tierra. Ellos vivían de las ofrendas, de los diezmos del pueblo, ¿no? Entonces, vemos aquí en el Nuevo Testamento que el principal paralelismo de la tribu de Leví con el Nuevo Testamento es que, bueno, Jesús mismo es el sacerdote real perfecto. Todos sabemos que la tribu, los levitas eran consagrados al templo, eran sacerdotes. Después ellos redimen o sea, esto que les manchaba, ¿no? En su pasado, lo que habían hecho la tribu de Leví. Ellos cuando adoraron al becerro de oro, ellos se apartan de eso, y ahí es comprobado que ellos sí eran fieles a Dios. Entonces es como que ahí se redimieron. Bueno, entonces empezaron a ser sacerdotes, eran los que estaban, eran los intermediarios, por así decir, entre el pueblo y Dios. Eran ellos los sacerdotes, la tribu de Leví. Y volviendo a lo que estaba diciendo, en el Nuevo Testamento vemos este paralelismo, es que Jesús es el mismo sacerdote real, perfecto, reemplazando el antiguo sacerdocio levítico y estableciendo el nuevo sacerdocio del nuevo pacto, donde todos nosotros somos sacerdotes. Él nos hace reyes y sacerdotes. Esto está escrito en Apocalipsis, que Dios nos hizo sacerdotes, reyes y sacerdotes. Entonces, esas son el paralelismo que podemos ver de la tribu de Leví en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Podía ver cómo es el Señor de glorioso, como seguimos comentándolo, me sorprende siempre esto, de cómo después con la figura de Cristo mismo es redimido todo esto. Seguramente porque, bueno, toda la maldad, ¿no?, que había, la raíz de iniquidad que había sido insertada a causa, obviamente, de lo que han hecho mal, pero cómo después el Señor mismo cumple su palabra al decir que las generaciones de los que le buscan, de los que se apartan del mal, de los que aman al Señor, son bendecidas, ¿no? Y él mismo cumple su palabra en este tema de que como la figura de Cristo mismo es el que decide redimir estas dos tribus. Hasta ahora, ¿no? Porque no vamos a entrar más adelante, vamos a seguir sorprendiéndonos seguro con todo esto, con todo lo que Dios tiene y nos está enseñando, pero cómo Cristo mismo se hace el sacerdote y nos hace reyes y sacerdotes, a pesar de lo que había pasado, del diseño que tenía el enemigo, se puede decir, metiéndose en este diseño que Dios ya lo tenía predestinado. Muestra a Jesús mismo en ambas tribus, no en esta de Simeón, al restaurar la audición y el escuchar en Cristo, injertarlo en la tribu esta de Judá, y ahora en Leví, como él mismo es el sacerdote verdadero. Y ahora en el diseño también de Jerusalén hay un diseño para los levitas, que eran los que cuidaban el templo. Ellos, no sé si recuerdan cuando hemos estudiado esto de las 12 puertas de Jerusalén,
La puerta del templo estaba en la ciudad y abajo habitaban estos levitas, dedicados exclusivamente al templo. Ellos eran los que se dedicaban al templo. Entonces, cómo las generaciones han ido con lo que decía Mel, de haber demostrado su fidelidad, su devoción a Dios, apartándose de la idolatría, que también veo como la idolatría también ha sido para ambas tribus. Creo que hasta las tres que estamos viendo ha sido un tema, ¿no? Esta idolatría, ellos han sido apartados de esta idolatría, y cómo han sido redimidos por Dios, cómo Dios los ha dado un lugar de sacerdocio, mostrándose a Jesús mismo como el sacerdote, y después dándonos a nosotros el lugar, decir son reyes y sacerdotes juntamente con Cristo. Entonces es algo tremendo, amados. Sí, y complementando esto que dices tú, cómo es tremendo, ¿no? El diseño que, o sea, si bien su padre los maldijo y ellos tenían esa mancha, ¿no? En su pasado, ese diseño también que quizás el diablo también había escrito, ¿no? Para ellos, que no iban a tener tierras, que iban a ser esparcidos, que iban a ser débiles, porque su autoridad espiritual, su padre lo había dicho. Entonces yo creo, como nosotros sabemos de este tema, ya el diablo lo había escrito, y entonces ya estaba queriendo hacer un diseño para ellos, un antidiseño de lo que iba a hacer, pero vemos cómo es Dios grande, ¿no? Y Dios fiel, porque cómo los redime, ¿no? Como tú dijiste, cómo los redime y cómo vuelve a establecer su diseño, y más poderoso aún, porque es Jesús mismo el que redime estos nombres. Simeón y Leví fueron, bueno, los levitas, una de las principales y más importantes, la tribu de Leví, porque bueno, todas son importantes. Ahora vamos a ver que todas son importantes, pero esta tribu de Leví fue tremenda porque eran los que estaban ahí, vivían en santidad, eran los que más consagrados estaban. Entonces, y vemos lo mismo con Simeón, ¿no? Como Dios devuelve su diseño, y es Cristo mismo, como decía, no me acuerdo en qué pasaje está del Nuevo Testamento, que dice la palabra que de lo vil y menospreciado escogí para avergonzar a los sabios. Eso es tremendo. Ha sido un hermoso tiempo. Es un estudio muy profundo y muy hermoso el que estamos haciendo. Así que, bueno, el siguiente estudio vamos a continuar viendo el diseño. Incluso me sorprende cómo el Señor está mostrando, revelando el antidiseño que tenía el enemigo, y cómo nosotros ahora podemos trabajarlo. ¿Cómo podríamos aplicar esto en nuestras vidas? ¿No? ¿Cómo creen que podemos, con estas tres, cómo podemos aplicarlo esto ahora como cristianos? Bueno, hasta ahorita de lo poco que hemos visto, y claro, como obviamente ya eso es más profundamente revelado adelante en la palabra, pero podríamos decir que como veíamos todos los cumplimientos con nuestro Señor Jesucristo, y realmente es eso, ¿no? Rubén, que era mirar al Hijo, pero en este caso ya sabemos al primogénito de los primogénitos, puestos los ojos en Jesús, y escuchar también a Él por su espíritu, que ahora, como señalaba José con Rubén, hay que entender que la primogenitura es por gracia, y o sea, se restaura esa vía de la primogenitura a través de la gracia. Entonces esa misma gracia nos habilita a la escucha, porque es eso, ¿no? Es el mismo Espíritu Santo actuando y hablándonos, y porque ya no hay esa barrera de distancia que antes había, sino, como dice la palabra, que tenemos libre acceso al trono de la gracia. Y entonces nuestra identidad de hijos es restaurado mirando al que es, a Jesucristo, y también de ahí luego procedemos a escucharlo, a que esa escucha sea restaurada. Y finalmente, bueno, Leví, que era el trabajo del sacerdocio, pero es bonito verlo desde el nombre, como decía, unido o adhesión, como que esto marca la vía de unificarse, y había este significado, y realmente ahí entender que nuestro, entre comillas, servicio, ministerio, o todo lo que tenía que ver con lo sacerdotal, que antes
era todo el servicio tan detallado con los levíticos. Jesús es el cumplimiento perfecto del sacerdocio perfecto. Es, claro, además de ser el sacrificio perfecto y todo, pero también es el sacerdocio perfecto y vigente, porque luego vemos ya en Apocalipsis y en otras partes de la palabra como el ministerio del Señor Jesús ahorita es eso, ¿no? Es nuestro sumo sacerdote e intercesor, que eso es lo que hacían los levitas, ¿no? Los sacerdotes traían la intercesión con las expiaciones y todo, entonces todo eso se completa con el Señor Jesús. Ya tenemos esa confianza de que no somos nosotros en nuestras fuerzas humanas, de nuestra imperfección y eso, sino Él en su perfección y plenitud que nos permite, que nos posibilita y es ese puente. Entonces, como decías hace un rato, bueno, decías en la oración, apena mucho que haya esta visión tan desviada de pensar que hay otros intercesores, no sé, así como diferentes figuras de intercesores, entre comillas, en los ámbitos celestiales, como llaman, ¿no? Así a figuras diferentes, así que intercedan para poder conectar con Dios, y vemos justo en esta figura que no, que Jesús lo ha logrado, Él era suficiente, era el todo, la plenitud para lograr eso, y Él es el sumo y vital intercesor y sacerdote que ha conseguido eso. Entonces eso es lo bonito para entender y ya aplicarlo, vivirlo. Sí, de hecho, esa es la idea, ¿no? De poner en práctica todo lo que vayamos aprendiendo. Y sosteniendo esto de Rubén, mirar al hijo, como decía Mafer, qué lindo eso, puesto los ojos en Jesús, en el mismo capítulo que les mencionaba, de Hebreos 12, que es como el resumen de la tribu. Ahí está casi todo lo que tenemos que entender de Rubén, de lo que les ha enseñado hoy, pero hay muchas cosas más. Simeón, el oír, y bueno, Leví en su bendición es el olor fragante, ¿no? Literalmente dice, cuando habla en Deuteronomio 33, en realidad, porque ahí es la bendición, dice: ellos enseñarán tus decretos a Jacob y tu ley a Israel, y ofrecerán incienso ante tu rostro, que literalmente dice en la nariz de Dios, y sacrificio perfecto sobre tu altar. Y trasladando al 2 Corintios, al Nuevo Testamento, perdón, el olor fragante de la salvación que habla Dios en 2 Corintios 2:15, dice: porque para Dios somos olor fragante del Mesías entre los que son salvos y entre los que se pierden. A los unos somos olor de muerte para muerte, y a los otros olor de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién está capacitado? Entonces ahí entramos, y luego dice: porque no somos como muchos que negocian por lucro con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en el Mesías. Entonces ahí ya vemos que el oficio, ¿no?, de esta tribu era, según Deuteronomio, enseñar los decretos a Jacob y la ley de Israel. Y en 2 Corintios habla de que son aquellos que no por lucro, sino por amor a Cristo, enseñan la palabra, dan a conocer las leyes. Y ahí se manifiesta el olor fragante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos de su palabra, estamos siendo percibidos tanto para los que se salvan como para los que se pierden, si en realidad esa palabra que anunciamos las van a creer o no. Y si las creen, vamos a hacer olor de vida, ¿no?, para vida. Entonces ahí ya empezamos como que el primer paso, la gracia. Somos hijos predestinados, no hacemos nada para merecerlo, ni buscamos como esfuerzos humanos, ¿no?, como lo hizo Jacob, engañando a su padre, sino que ya estábamos predestinados. Luego empezamos a obedecer la palabra, empezamos a oír a Dios, a la guía del Espíritu, y luego empezamos a revelar a Cristo. Y de eso se trata el Urim y el Tumim. Precisamente Urim significa luz y Tumim verdad, que es como que nosotros somos esa luz y somos también esa verdad reflejados en estas bendiciones hacia Leví, como una revelación completa de Cristo. ¿Qué nos da luz y verdad? La palabra de Dios. Entonces empezamos ya a andar conforme a eso y a enseñar la palabra como olor fragante. Ahí uniría, ¿no?, también ojos, oídos y nariz, ¿no? Qué lindo y qué misericordioso que es el Señor, como el diseño que tiene para nosotros, y el orden precioso que Él tiene. Entonces nos quedamos con este precioso mensaje, y en esta semana
nuestro desafío es saber primeramente que la gracia del Señor está para nosotros, que por Cristo, ¿verdad? Tener nuestra posición de hijos, tomar nuestra posición de hijos por medio de la gracia gratuita que nos da Jesús. Y después comenzar a obedecer la palabra, escuchar a Dios, al Espíritu Santo, ser guiados por Él, y después continuar con esto que es el estudio de la palabra con la luz y la verdad que nos comentaba José, y revelar a Cristo. Entonces es un gran desafío que tenemos, y los animo que esta semana podamos practicarlo, además, ¿no? Practicarlo y poder compartirlo, y que nuestra oración, nuestra impartición suba como un olor grato y fragante ante Dios, como un incienso.